Muy buenas amigos, ¿qué tal? Me llamo José María y muchos seguramente me conoceréis por las redes sociales, por los vídeos de Power Explosive Team, por todos los artículos que he hecho en powerexplosive.com desde el 2014, y hoy, con la sección de nutrición, vamos a tratar un tema que considero bastante vital, ya que muchas personas siempre tienen dudas con el tema de la legislación, de las etiquetas alimentarias. Por ejemplo, a raíz de los últimos vídeos que hemos sacado en el Power Explosive Team de las etiquetas alimentarias, se han producido muchas preguntas a raíz de esos vídeos. Y espero que hoy pueda contestarte a todas esas preguntas que se han producido, ¿no? Aparte de todo esto, quiero decirte qué quiero enseñarte hoy. Hoy quiero enseñarte, sobre todo, a saber interpretar bien una etiqueta y, sobre todo, a ejemplificar algunos de los productos que tomamos día a día. Algunos de los productos más famosos que se suelen comer en el sector del fitness. Y la última parte de la ponencia, quiero explicarte algunos suplementos, los suplementos que suelen ser más efectivos dentro de la suplementación del fitness, y quiero hablar un poco de su legislación, sobre todo en la Unión Europea y más específicamente en España. Bueno, antes quiero hacer unas aclaraciones previas, porque, bueno, yo lo considero súper necesario que si estás dentro del sector del fitness, tienes que saber algunas cosas vitales para que te engañen lo menos posible. La primera es que la nutrición mundial se mueve por intereses. Esto es un parámetro que debes saber sí o sí. Esta foto es muy típica, se suele poner en muchas ponencias antes de hablar, y aquí tenemos las mayores multinacionales que gobiernan un poco la industria de los alimentos. Considero fundamental que sepáis que la industria no quiere salud, o sea, la industria no quiere que tú estés saludable. La industria, como cualquier multinacional, quiere economía, ¿vale? Entonces, creo que esto es algo que muchas personas no llegan a entender. Hay personas muy ortodoxas dentro de todo este sector que se fijan mucho en la legislación pertinente, en las autoridades alimentarias, que dicen que, bueno, que si lo dice la EFSA es sí o sí cierto, si lo dice la OMS sí o sí cierto. Yo creo que hay que ser neutral y hay que pensar. Yo, por supuestísimo, me fío mucho de algunos comunicados de autoridades alimentarias cuando sé que se realizan estudios pertinentes, cuando sé que se realizan estudios metódicos, pero también hay que dudar, porque cosas que algunas autoridades alimentarias decían que eran ciertas o que no eran ciertas hace décadas, hoy se han desmentido. Por lo tanto, en cualquier aspecto de la ciencia hay que tener una mínima duda de lo que se está contando. El segundo parámetro es una pregunta que quiero que la respondáis mentalmente. ¿En qué hay que basarse para obtener conocimiento? Ciencia versus empirismo. Bueno, yo, para los que conozcáis un poco mis pensamientos a través de todas las redes sociales, sabéis que yo soy una persona que me encanta la ciencia. Yo divulgo ciencia y me fío mucho más de la ciencia. Pero, por supuesto, el empirismo es algo fundamental en muchas ciencias, por ejemplo, en la medicina o en la enfermería. Tú puedes saber mucha teoría de enfermería, pero si no has curado a un enfermo, seguramente no sepas hacerlo. El problema, y que todos sabemos qué es lo que ocurre en el sector del fitness, que al final es la ciencia que todos estamos viviendo día a día, es que muchas personas creen que la experiencia lo es todo y la ciencia no es nada, porque dicen que hay muchos estudios y al final ninguno se contradicen. Hay un problema. Yo creo en la experiencia, pero en la experiencia de calidad. A mí no me vale que en un ejemplo, por ejemplo, de alguien que vaya al gimnasio 30 años y que diga, no, yo llevo en el gimnasio 30 años y por eso sé más que tú que llevas 5. Habría que ver si de esos 30 años de verdad ha aprendido. Eso es algo importantísimo. Si no ha aprendido nada, para mí eso no es una experiencia de calidad. Entonces, la neutralidad creo que es lo fundamental. Hay que tener una conjunción perfecta entre ciencia y empirismo. Y al final de todo, la gente que critica la ciencia, creo que no sabe que la ciencia también es experiencia. Yo creo que eso no lo tiene muy en cuenta. Y por supuesto, la ciencia está basada en experiencia. Porque al final la nutrición
sin ciencia se muere. Hasta hace 10 años todavía se pensaba que las yemas de huevos, los huevos enteros, producían colesterol. Hoy se ha demostrado, después de muchos metaanálisis de intervención, que esto no es cierto. Lo que no puede ser es tener la nutrición y la dietética como subciencias ortodoxas. No, la nutrición no es como la bioquímica, ¿vale? No es siempre igual. La nutrición avanza cada día, cada mes o cada año. En un día puede cambiar muchas teorías nutricionales. Por lo tanto, hay que fiarse mucho. Si quieres aprender de nutrición, es fundamental que te actualices. Y actualizarse no es de fuentes poco rigurosas. Actualizarse es ver vídeos, ver artículos, ver documentos que sean rigurosos. Un parámetro que considero fundamental y que en este sector lo veo poco, es la humildad, porque siempre hay alguien que sabe más que tú. Aquí tenemos el ejemplo de muchos investigadores: Alan Aragon, Lane Norton, Brad Schoenfield, Eric Helms, Walter Suárez. Siempre, no sé por qué, pero los mejores científicos que conozco son muy humildes. Entonces, no tiene sentido que tú te creas que eres mejor que alguien en ciencia, porque la ciencia puede cambiar de un día para otro, y no solo eso, sino que nadie es el mejor en todo. Hay muchos especialistas dentro de cada ciencia y de cada aspecto de esa ciencia. Por lo tanto, hay que ser humilde, y más en el sector del fitness, que eso, la humildad creo que carece mucho, muchísimo. Nadie es mejor que nadie. Tienes el mismo derecho a aprender que cualquiera. ¿Esto qué quiere decir? Cuando un novato va al gimnasio y un novato quiere preguntar a esa persona que ve que está fuerte, a ese monitor, ve a una persona que sabe, que cree que sabe de nutrición, y la otra persona, hay muchas personas que no son humildes, esas personas se pueden meter con ese novato, les puede decir que tú qué sabrás si no llevas entrenando muchos años. Pero es que eso no va así, ¿vale? Tú tienes el mismo derecho a aprender que cualquiera, tienes el mismo derecho. Por lo tanto, lo que no puede pasar es que la calidad del conocimiento se valore solo por años de entrenamiento, porque, como dije antes, la calidad es lo que prima. Y si un chaval, aunque lleve 5 meses de gimnasio, se ha pasado una semana a tope con un tema muy específico de nutrición, que se ha leído 50 papers, da igual que lleve 5 meses entrenando y que lleve 5 meses estudiando nutrición. Si ese chaval en esa semana ha aprendido más de ese aspecto que uno que lleva 30, pues ha aprendido más. Entonces, por favor, si eres novato y te has sentido mal en algún momento de tu vida por alguno de estos ermitaños, por favor sigue. O sea, sigue porque lo estás haciendo bien. Aprende a desaprender. Al final siempre pasa lo mismo, ¿no? Cuanto más investigo, menos sé. Al menos a mí eso me pasa siempre. Cuando me preguntan: José, ¿cuál es la mejor dieta? ¿Cuál es el mejor suplemento? ¿Cuáles consideran los mejores suplementos para esta etapa, para la otra? Yo digo siempre: depende. Yo en la vida casi nunca puedo dar por hecho algo. Básicamente porque cuanto más investigo, menos sé. Ahora, con el tema de los refits en las puestas a punto de estética, men physique o de culturismo, siempre se ha pensado que el mayor objetivo de los refits es para aumentar la leptina, ¿vale? Ahora se ha demostrado, han salido estudios que han dicho que al final la leptina no aumenta tanto con ese refit programado en la planificación. Entonces, lo que no podría ser, o lo que estaría mal, sería seguir pensando y seguir divulgando que la leptina aumenta siempre cuando haces un refit. No, ahora mismo habría que contrastar esa información y que pase un tiempo hasta que todo esto evolucione más y se den conclusiones más claras. Pero lo que no puede ser es siempre tener por cátedra lo mismo que aprendiste hace 20 años, como le ocurren a muchos profesores de instituto, de universidad o incluso a gente normal de la calle, que dice: no, pues a mí me dijeron hace 20 años un médico que los aguacates engordaban. Y si tú le dices: a ver, hace 20 años sí es cierto que se pensaba que los aguacates engordaban, que las yemas de huevo engordaban, que los frutos secos engordaban.
ahora se ha demostrado que no está relacionado por algunos mecanismos de acción que contienen los frutos secos, el aguacate, y parece que todo el mundo sabe de nutrición, parece que todo el mundo sabe, pero nadie lo estudia. Es algo muy curioso. Por supuesto, lee de buenas fuentes. En lo que dije antes, más o menos está todo relacionado. Al final, cuando alguien dice, no, me he preparado durante muchos meses para aprender de nutrición, porque bueno, lo considero muy importante, tengo que aprender para mis clientes, bla, 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 y les pregunto, bueno, ¿y de qué fuentes has leído todo ese conocimiento que has aprendido? Y te van a decir, bueno, pues son algunos artículos y eso. Ves los artículos y la mayoría no tienen fuentes relacionadas, no están basadas en referencias científicas. Entonces, esto vale de poco realmente, esto vale de muy poco. A no ser que sea algo que ya esté dado 100%, tipo bioquímica, tipo fisiología, esto es un error grandísimo. Al final, con las redes sociales que tenemos actualmente, con todos los profesionales que hay dentro de la nutrición y de la salud dentro de las redes sociales, es facilísimo aprender de nutrición, es facilísimo. Te metes en el Facebook, sigues a algunos nutricionistas, sigues a algunas personas tipo Walter Suárez, tipo personas que están todo el día divulgando ciencia, y no te hace falta ni leer libros específicos, porque seguramente esos libros específicos no estén tan actualizados como esas actualizaciones que realizan estas personas. Es facilísimo. Lo difícil es escoger bien a esas personas, porque ahora mismo en el sector del fitness hay mucha gente divulgando, pero calidad bastante poca. Los maestros están para superarlos. No sé si sabéis un poco de qué hablo. Bueno, esto lo he visto mucho en el sector de la musculación, del culturismo y del powerlifting y demás. No, o sea, siempre se dice que, bueno, cuando eres novato, tienes un maestro, ese maestro te dice, hostia, pues él me enseñó, me dio los primeros inicios para la musculación, me enseñó los primeros fundamentos de nutrición, bla, bla, bla. Vale. Pero, cuando pasa el tiempo, y si de verdad tú crees que has superado a tu maestro, ese supuesto maestro, ese supuesto amigo que tienes, no debería creerse todavía tu maestro, ya que lo ha superado. Entonces, al final está un poco relacionado con lo que dije antes de la poca humildad que existe dentro de este sector, que creo que es muy amplia. No hay humildad en este sector. Si has superado a tu maestro, pues sigue superándolo. O sea, estamos para eso, estamos para mejorar nuestro sector, estamos para mejorar la ciencia, y para ello no nos podemos estancar, tenemos que seguir aprendiendo y divulgando para los novatos. Y por supuesto, cuidado con las redes sociales. Como dije antes, las redes sociales pueden ser un arma buenísima. Facebook, por ejemplo, tiene algunos nutricionistas, algunas personas relacionadas con tecnología de los alimentos, con bioquímica, con química, que son excepcionales, pero también hay mucha porquería. Hay muchas cuentas que lo único que quieren que son seguidores, y al final, pues, aquí llegan las desinformaciones. Al final, los típicos títulos así virales de que nadie pincha, que lo pongo, que es importante hacer clic en la noticia y no solo leer el título. Los familiares cuando te dicen, hostia, mira, José, ya han descubierto la cura del cáncer, y es un título que es para pinchar simplemente y que no aparece nada. Entonces es importante que esa información esté contrastada. Si está contrastada, en Facebook, en Twitter, en Instagram o donde sea, podemos encontrar una información de muchísima calidad. Esta frase, aún queda mucha investigación, la voy a repetir muchas veces aquí, puesto que ¿veis? La voy a decir muchas veces, pero al final creo que cualquier científico o cualquier divulgador científico, perdón, debe repetirla porque es cierto. En casi todas las cosas de la nutrición hay que decir al final. Pero bueno, aún queda mucha investigación, porque es cierto. Al final la investigación, hay que saber interpretar bien los estudios, ¿vale? Ahora hay cursos muy buenos para interpretar bien los estudios, y tenemos que ver siempre que esa investigación no esté frenada por intereses, que no tenga conflictos de interés, tenga una financiación por industrias alimentarias. Entonces hay que tener cuidado, pero al final esta frase de uno de mis ídolos en la ciencia, Louis Pasteur, sorprendernos por algo es el primer paso de la mente hacia el descubrimiento. Es un científico que admiro muchísimo debido a los estudios que tengo de tecnología de los alimentos, y la verdad es que tener que decir esta frase, aunque queda mucha investigación por delante, me gusta, me encanta, porque aún queda muchísimo por descubrir y eso me apasiona.
Y el último valor que hay que tener en cuenta para tener conocimiento es tener la premisa que he dicho antes. La industria quiere engañarte. Estos son productos ultraprocesados en un supermercado y lo tienes que tener claro, ¿vale? O sea, lo tienes que tener claro, y la mayoría de los anuncios que existen televisivos, esos anuncios al final están enfocados para que tú al final compres esos productos light, que al final son procesados, esos productos ultraprocesados, y al final quieren que no comas sano. O sea, a la industria no le importa que tú comas sano. La industria quiere intereses económicos simplemente. Y bueno, empezamos ya con la ponencia y, como dije antes, los voy a dividir en dos partes: etiquetado nutricional, unas bases que debes saber, y por último el etiquetado en algunos suplementos deportivos en España. Bueno, esto es algo muy simple, muy sencillo, pero bueno, quiero que lo sepáis. Estas dos imágenes no tienen mucho que ver con la ponencia que he realizado, ya que son las etiquetas nutricionales de la FDA de los Estados Unidos. Y bueno, seguramente sepáis qué es el etiquetado nutricional, pero bueno, por legislación, el etiquetado nutricional son menciones, indicaciones o dibujos que están relacionados con los productos alimentarios y se encuentran en los envases, en las etiquetas o en los documentos. Esto al final, esto lo sabe todo el mundo. Pero bueno, me parecía interesante poner lo que dice exactamente la legislación. Creo que esto sí es cierto. Esto es completamente cierto y es de lo poco que es cierto dentro de la legislación alimentaria que existe en nuestros días. ¿Para qué sirve? Es muy sencillo, es una información a la población sobre qué compran y sobre qué consumen. Es el principal medio de comunicación entre las industrias, los productores y los consumidores. Al final, el consumidor tiene que saber qué es lo que está comiendo, ¿vale? Entonces, esto es básicamente la definición resumida de lo que es el etiquetado nutricional. Aunque no os quiero agobiar mucho con legislación, porque bueno, me parece un poco coñazo, creo que debéis saber este reglamento, que es el último que ha salido en España, el reglamento 1169 del 2011, que se implantó el 13 de diciembre de 2014. Por casualidad, cuando se implantó este reglamento, me cogió en medio de la asignatura de legislación alimentaria, y de un día para otro nos hicieron cambiar los apuntes. O sea, como dato, la verdad que me marcó este reglamento. Bueno, este reglamento la verdad que mejoró mucho comparado con el resto, mejoró algunas cosas que tenía que mejorar, pero aún así le queda bastante por mejorar. Y quiero pensar que es porque no tienen mucha idea, porque se podría mejorar bastante y parece que no quieren hacerlo. Al final, como digo, por intereses. Información nutricional obligatoria que debe aparecer en el campo visual según el último Real Decreto. Bueno, obligatoria. Esto es lo que debe aparecer en una etiqueta normal de un producto aquí en España. Esto tiene que aparecer sí o sí. Valor energético, las kilocalorías, grasas totales, y dentro de las grasas totales solo las grasas saturadas, carbohidratos totales, azúcares específicos, proteínas y sal. Esto es lo que tiene que aparecer sí o sí. Aquí, como vengo diciendo antes, esto está muy mal, esto está bastante mal, ya que no se especifica, por ejemplo, que esto es una de las cosas que se debería mejorar en los próximos años, es que dentro de estos azúcares no se especifica cuáles son añadidos y cuáles son naturalmente presentes. De hecho, mucha gente me pregunta: José, ¿por qué la leche de vaca o cualquier leche tiene azúcares añadidos? No, los azúcares que contiene la leche vienen de la lactosa, que están formados naturalmente presentes. Pero claro, se considera azúcares, porque en la legislación no hay un compendio entre azúcares totales, o sea, los azúcares totales están, que no se identifican los azúcares añadidos y los naturalmente presentes. Por eso digo que tampoco está tan bien lo que han hecho. Y la voluntaria que se puede añadir, esto es si la industria quiere, son dentro de las grasas los monoinsaturados, los poliinsaturados, los polialcoholes, aunque aquí pongo un asterisco, ya que ya hablaremos luego de los polialcoholes y ya os explicaré que determinada situación deberá ser obligatorio. El almidón lo puedes poner o no, fibra alimentaria y micronutrientes, vitaminas y minerales. Esto es si quiere la industria, no es obligatorio ponerlo actualmente. Y una de las preguntas básicas: ¿y el contenido de grasas trans cuándo lo van a poner? Porque bueno, sí, al final casi siempre, si es un aceite de oliva, obviamente te va a poner, aunque no sea obligatorio, te va a poner
que tiene no sé cuánta grasa monoinsaturada, porque el aceite de oliva es rico en omega 9, ácido oleico, y he visto en muchos aceites de oliva que ponen que tiene 0 grasas trans. Obviamente, el aceite de oliva, la oliva no tiene grasas trans. Sin embargo, mucha gente se pregunta, bueno, ¿y las grasas trans para cuándo? Pues cuando quiera la Comisión Europea. Esto es lo único que pone en la legislación, que próximamente la Comisión Europea preparará un informe para intentar solucionar esto. No sabemos ni fecha, no sabemos nada, y lo considero súper importante, porque actualmente para identificar las grasas trans dentro de los alimentos tenemos que ver en los ingredientes la palabrita parcialmente hidrogenado, grasas o aceites parcialmente hidrogenados. Ahí sabemos si tiene o no grasas trans, pero no cuánta cantidad de grasas trans. Todo movido por intereses, ¿eh? Estos serán los alimentos que podrán no tener información nutricional. Las bebidas alcohólicas que superen el 1,2% de grado alcohólico, como el vino o como la cerveza, que no tiene la información nutricional. Alimentos que no están envasados. Y alimentos sin transformar con un solo ingrediente, como sal, infusiones, té, vinagres. Vale, otras características que considero importantes dentro del último reglamento: deberá aparecer el país de origen en la mayoría de materias primas. Esto de la mayoría es un poco confuso, ya que no sé de qué depende eso. Sí es cierto que ahora mismo los frutos secos, por ejemplo, se añaden todos el país de origen, ¿vale? Antes no se podía, y la gente se creía que las avellanas o las almendras y eso que comían eran de España, y no. Y ahora, por ejemplo, te vas a supermercados típicos y ves que ninguno son de España. Y por supuesto, esta es la reforma más importante dentro del etiquetado nuevo, que es el origen de los aceites o grasas vegetales. Hasta ese momento, que aquí tenemos el famoso aceite de palma, hasta ese momento la legislación permitía poner en los ingredientes grasa vegetal o aceite vegetal. Claro, el consumidor veía eso y se pensaba que era saludable, básicamente porque, bueno, la palabra vegetal suena bien, suena bastante bien, suena mejor que grasa animal. Sin embargo, cuando la legislación obligó a poner esto, se dieron cuenta de que la mayoría de productos ultraprocesados y de no tan procesados tenían aceite de mala calidad como aceite de palma. O sea, esta ha sido sin duda la mejor modificación que han hecho dentro del último reglamento. Espero que se extienda mucho más.